Saludos muy especiales desde el Canal 13, mi nombre es Alejandro Marín y mi invitado muy especial para esta noche es el cofundador de Rage Against the Machine, Tom Morello, quien además ha sido parte del supergrupo Audioslave, Prophets of Rage, y recientemente está lanzando su nuevo álbum The Atlas Underground Fire. Con Tom Morello, activista, músico, guitarrista, abogado, estuvimos hablando mucho de este nuevo disco, de sus nuevas colaboraciones, de lo que piensa sobre la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y mucho más. Así que va a ser una entrevista muy especial y espero que la disfruten. Tom Morello en el podcast por Canal 13. Hi. Hi, how are you? I'm doing fine, and yourself? I'm well, thank you. Where are you? I'm in Colombia, South America. Oh, fantastic. I'm in Los Angeles, North America. Okay, that's great. You've been living there all your life, right? Or... No, I moved here when I was about 22 years old. Tom, it's great having you here on the show. It's great having you on the podcast, on the TV program, and it's definitely a dream come true. And I would like you to take me through the process of, creating this magnificent cover for AC/DC's Highway to Hell with Bruce Springsteen and Eddie Vedder. Go ahead. Sure. So Bruce Springsteen and Eddie Vedder and Highway to Hell and I have a history. I was touring with the E Street Band. I played with the E Street Band on and off for about 6 years, and we were in Perth, Australia, the home of Bon Scott, the singer of AC/DC. I went to go pay my respects at his grave in the Perth cemetery, and afterwards came back to the hotel, and I saw Bruce, and I said, do you think that there's a way that the E Street Band and AC/DC might overlap in any way? And he was like, maybe. So we started rehearsing Highway to Hell at Soundcheck over the course of the next few dates. And we, when we were in Melbourne, we were playing a big football stadium, 60, 80,000 people. And Eddie Vedder happened to be at the show. He was on a solo tour at the time. And I suggested to Bruce, I said, here we are in Australia where AC/DC is king. Here we are in Australia where the song Highway to Hell is like the unofficial national anthem of the country. I said, what if we open the show with Highway to Hell with Eddie Vedder? And he was like, that sounds like a pretty good idea. So we did that, and the place went absolutely bananas. I mean, it was like as exciting a moment of rock and roll as anyone's ever been a part of. And as I was making this record, near the end of making this record, where I'm working with a lot of tremendous young artists like Bring Me the Horizon and Fantagram and Chris Stapleton and Grandson and Mike Posner and Damian Marley and Protohype and Femme and Palestinian DJ Sama Abdul Hadi, I was like, I want to make a song with my bros, with my brothers. I want to make a song that's like a historical moment. And I reflected back on that night in Perth, or that night in Melbourne, and said, let's take Highway to Hell and try to bring it in. Let's pay our respects to the classic AC/DC, but let's have one of the greatest rock and roll songs of all time now sung by two of the greatest rock and roll singers of all time. How do you get all the collaborators? How do you pick them? How do you get to record them in the middle of a pandemic? Obviously, technology makes it all easier, but I guess, when it comes to musicianship, there has to be like a chemistry or a connection. Sure. So some of the artists were, people I've been like Fantagram and Dennis from Refused, I've known for a while. Other artists I sought out, like Sama Abdul Hadi, she's a young Palestinian DJ, and I just love her work, and I thought, I don't know what it's going to sound like when we play together, but I'm interested in finding out. We actually recorded our song, the song we did together, On the Shore of Eternity, while Israel was bombing Palestine. It was in the middle of that, and she was like, we were working together, and she would occasionally have to kind of go and take shelter. Mike Posner, we did a song called Naraka. Naraka is the Hindu word for hell or place of lost souls. And between the beginning of the recording that song and the end of recording that song, he summited Mount Everest. He climbed to the top of, I'm not kidding, that's not metaphorical, that's real. And some of those vocals were recorded at 15, 20,000 meters. So it's crazy. But other Bring Me the Horizon, I'm a huge fan of their big rock and roll music and wanted to work with them. But for me, the challenge wasn't so much in finding the right collaborators. That's the fun part. The challenge was actually recording my guitar. I have a studio at my house, but I don't know how to run it. I normally have an engineer who runs it. So, and during lockdown, no engineers were going to be coming, right? So, I read an article where Kanye West said that he recorded vocals to a couple of his big records, on the voice memo of his phone. So I tried that with guitar, and it sounded great. I started recording
started recording riffs into my guitar, and the next thing you know, I was shipping them off to DJs and engineers and producers all over the place, and the Atlas Underground Fire record was born. That's amazing because you've always been such an innovator. And to hear you say that, you got engineers around you, but it was like back in the 90s when the whole Rage Against the Machine sound just, hit us. Mm-hmm. It was like one of the greatest contributions you've made to music is your innovation in guitar playing. Thank you. I mean, for me, it was really a matter of, at the beginning of Rage Against the Machine, I began thinking of myself as the DJ in the band. And it really changed the whole way it was like, I love Eddie Van Halen and I love Chuck Berry and I love Keith Richards. But if you think of yourself as the DJ, you start practicing different. You start imagining, I started concentrating on the eccentricities in my playing, on the mistakes in my playing, and started making whole songs out of those things while never giving up the big riff rock. Wow. And it worked. Was it hard back then to be such an innovator? Because one of the things that happens when you're an innovator is that you don't really get embraced as easily as those who just go traditional. Yeah, well, I can tell you I did. Well, I'll tell you one thing. I didn't care. I was before Rage Against the Machine, I was in another band that had a record deal, and we failed miserably. And I was confident that I was never going to be able to make records. No one was ever going to be able to hear my music. And so I made a solemn vow to myself: if nobody's going to be able to hear my music, I might as well, just be true to myself and make art that's meaningful to me. And that's when I began discovering my own voice on the instrument. I think there's an important difference between musicians and artists. And you can be both, or you can be one and not be the other. But that for me was the real transition. I was a really technically talented musician, but I didn't have my own point of view on the instruments until those early days of Rage Against the Machine. And then once I did develop that language, that felt like it was kind of my own language, I began I had that lane all to myself. And so from that day to this, over the course of 20 albums, I've been exploring what I sound like on the electric guitar. You've always been a great collaborator. But you were talking to Perry Farrell from Jane's Addiction on your podcast about the differences between collaborating with certain people and working on a band and actually doing your own thing. How has that worked out for you now? You have you already have 3 albums, right? Right. So I mean, I think it's an interesting thing to think about when you're a musician is the solo artist versus the person in a band. The power of being a solo artist is you have a purity of vision, and that from Bruce Springsteen to Bob Dylan to Kanye West. There are people that they're the ones that are making all the decisions at the end of the day, and you get this real kind of pure vision of who that artist is and what they want to say. With a band, you get chemistry, and that is something you cannot get alone. You can only get that in working in conjunction with other musicians. And that's the strength of being able to create something that no one could alone. Now, with the Atlas Underground record, I try to get the best of both worlds. It is a solo record, and I'm the one sort of in charge of the vision and what it's going to be about and what the album artwork looks like. And my guitar is the leading voice on all the songs. However, each of the individual songs is a product of a collaboration where when we begin the song, I don't know where the song is going to end because I'm working with talented people who are going to push me in different directions. I'm going to push them in different directions, and we're going to wind up in places that we never imagined. How long did it take you to get all these songs together and finished? Yeah, it was over. This record was recorded. I mean, I've done a lot of I put out 2 EPs. I put out an EP in last October, another EP sometime, in the earlier on. And so I've been constantly working on music, but this record started to really come together, honestly, maybe a couple of months ago, where I was really clear, this is the Atlas Underground, this is what it is. It's not, I've been working with a lot of different musicians during this time, not entirely sure what route I was going to go, but I felt like this feels like it's the next step for me as a guitarist and as an artist and with these collaborations. Let's talk about musicianship versus artistry, or
musicianship, artistry, and activism, and how that all came together in the Rage Against the Machine era. Because I mean, you just said, you know, one thing is to be an artist, another one is to be a musician, and I wonder, how did you guys get all the chemistry in one room to get all those three things take place and explode? Yeah, well, you can never take that for granted, and it is a miracle, and I'm thankful every day that for Tim and Brad and Zach, and that we met. And you're right, it is a like. And here's the thing: is like Rage Against the Machine sounded just like that from day one. Like when we started rehearsing, it sounded like, it wasn't like we had to work our way up to sounding like, it sounded like that day from, you know, basically the first time the four of us were in a room. And that is the irreplaceable thing about chemistry. There's nothing that I can create alone that is like that chemistry. But on my own, I'm able to explore different avenues of creativity that I never could in a band situation. So you know, the good news is that, you know, that there's no limit on the number of records you can make and the number of shows you can play. But Rage Against the Machine for me is, you know, I'm forever grateful for, you know, those three guys and the music that we've made together. And you did it again with Audioslave, which I think is also like those two miracles happened one after the other, man. I hear you, man. Like those are two miracles right there. I remember like when Rage Against the Machine broke up in 2000, the record company, you know, knew that Tim and Brad and I wanted to play together, and they were like sort of suggesting, you know, maybe you guys can be Ozzy Osbourne's band, or maybe you guys can, you know, play with this artist. And like, hold on, like let us try to figure it out on our own. Like let us try, and fortunately, you know, we made those 3 records with Chris Cornell and spent that time with him, which was really wonderful. Yeah, and you did the whole Cuba thing. I was working for Universal Music back then, and I had to release the Audioslave Live in Cuba DVD, and it was one of the most gratifying experiences as a record label guy. You know, that was a real historic moment. I mean, literally a historic moment there. We were the first United States rock band to ever play in the country of Cuba. We broke the rock and roll embargo of Cuba, and it was really just a historic night of rock and roll. That is crazy. Listen, I have to mention this. I remember being living in Homestead, Florida in 1993, mowing the lawn on a hot summer day, and coming right back from mowing the lawn. I was 16, maybe 15, 16 years old, and just, you know, getting in the room, turning on MTV, and just getting slapped in the face by the power of freedom. And, you know, like for many fans, Killing in the Name seems as though the anthem, especially in South America where there's so much, you know, turbulence going on, and we're always looking for a hymn, you know. But you exposed me to the Leonard Peltier thing, and it was a very important moment in my life. To actually be awakened by a rock band, which is something that doesn't really happen that often, and if it happens, doesn't happen that massively and powerfully as it did. Yeah. Well, I mean, thank you, but I mean that's just the power of that band to just be a great rock and roll band, so that you're interested in listening to it to begin with. You know, it's not like a college lecture or something like that. Like, and then the compelling lyrics of Zach and the musicianship of everybody. It's a once in a lifetime band, and you know, I've heard that story countless times all over the world, where for me it was the Public Enemy and the Clash, you know, that really were those voices. I didn't kind of come to politics because of those bands, but those bands reinforced the idea that I was not alone in the way that I thought, which was a very, very powerful thing. And, you know, people ask if rock and roll can change the world, and it quite obviously has. It changed you. It changed me, you know, like, and, you know, and if there's one message that runs throughout the entire catalog of my 20 records, is that the world is not going to change itself. That is up to you. And that the people who have changed the world, you know, history is not something that happens. History is something that you make. And the people that have changed the world and the people who have made history are just like your listeners. They're no different. They didn't have any more money, power, courage, influence, creativity, anything. It's people no different from you who have stood up in their place, in their time, to fight for a more just and decent and humane planet. What's your take on Afghanistan? Well, I mean, it's my take on Afghanistan is identical to the take I had the day that the United States stupidly invaded. Was, you know, the problem was a crime committed by 15
15 or so people, some of them Saudis, some of them, from Pakistan, whatever. And then the United States went on a profit-driven Middle Eastern war rampage that has cost countless lost lives across the entire region. And 20 years later, we're back exactly where we started. It should be everyone who participated in any part of that should be in jail, from George W. Bush to Obama. Like, it is a war crime up and down that the people of Afghanistan did not deserve, and there was never the slightest intention of doing anything right by those people, ever. But at the end of the day, you know what? For the United States, from the way the United States, it was a tremendous success because the arms industry got a lot richer. I know. I was looking at the numbers, and that's just overwhelming, man. So it's overwhelming. For them, it was a success. They could care less about the death toll or about the current situation there or women's rights or whatever. For them, it was 20 years. There was a lot of profit they made over 20 years. I got a couple last questions because I only have a couple more minutes. And one of them is, which do you think is more urgent or important to change? The climate crisis or this whole political environment where we're living close to tyrannies? You guys just experienced close to a dictatorship with Donald Trump over there in the States, and it doesn't get any better anywhere in the world. Yes, if you had to pick, Tom, between solving the climate crisis and politically, what would you do? First of all, we're facing some really tremendous challenges. I would say that the climate crisis will determine whether or not our civilization moves forward. Honestly, like that's we take for granted that, you and I sit in houses and talk to one another and eat food and breathe the air. Those are things that people may not be able to take for granted, in the not too distant future, if we don't tackle the climate crisis head on. Of course, it's also, I would say that above anything else, but wherever you live, and I'll just reiterate the message I said before, which is things change because people change them. It's not, you don't wish it to be changed. You don't cross your finger. Like, if you're a songwriter, write a song about it. If you're in a union, get your union to stand up for it. If you're an unknown person from the favela, run for office. Use whatever means you have at your disposal, because we are at a historical crossroads where it may or may not work out for humanity, and it's time for all hands on deck. You asked Chris, number 2 from Anti-Flag, what advice you would give to musicians, or he would give to musicians with activist inclinations, and I'd like to turn the question back to you. Yeah. Well, I would say that, first of all, don't be afraid to bring your convictions into your life's work, no matter whether you're a musician or a radio host or a plumber or a college student. Is what you believe and what you see as right and wrong in the world should be manifested in what you do. And it's possible, whether it's how and where you spend your money, whether it's joining a union to fight for rights, whether it's marching in the streets, whether it's, teaching your children well, that we are all players on this chessboard. And we're agents of history, and you can either choose to have your hand on the wheel, or you can sit on the sidelines and let some other sons of bitches run the thing into a ditch. If you had to pick a protest song of all time, which one would be your pick? Ooh, I'll just off the top of my, there's sort of 3 that come out. I'll just say them off the top of my head. One would be Peter Gabriel's Biko, about the South African activist Biko, who was murdered by police, that became a global anthem that helped to end apartheid. One would be John Lennon's Imagine, which, couched in that beautiful melody, is a radical anarchist anthem. And then lastly, I would say maybe Bob Marley's Redemption Song, which is kind of or Get Up, Stand Up. Get Up, Stand Up, you hear a lot more in the streets, but the Redemption Song there's a spiritual element to it, along with a protest element, which I think is very powerful. I look forward to hearing the entire album. I hope that
somewhere in the near future, you guys get together with Rage Against the Machine and make it to Colombia, South America, because that's Me too, something man. we've Me looked too, man. forward to over the course of All 25 our years. lives. Yeah, all of my life too. I've looked forward to it. So I hope that we are able to travel there in the hopefully not too distant future, but we'll see. Thank you so very much for taking the time. It's been great meeting you, and I hope to see you soon. Yeah, I look forward to it. Thank you for your thoughtful questions. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Y sigue esta edición del podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. Esta vez tengo a una figura muy importante, no solamente de la música, sino del movimiento del orgullo, del Pride. Ella es Alaska y durante los pasados 40 años ha sido una pionera del rock, del punk, del new wave, del disco y de muchas cosas más. Está lanzando un nuevo álbum y después de toda esta trayectoria con los Pegamoides, con Fangoria, con Dinarama, está aquí para hablar de eso y mucho más en el podcast Alaska por Canal 13. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Alaska, ¿cómo estás tú? Bien, aquí ya sentadita, dispuesta a atenderte desde el otro lado del mundo. Encantado de tenerte aquí en el programa, es un gusto de verdad. Hablemos un poco cómo han estado estas festividades, si se puede decir que hay festividades en estas épocas de pandemia, de cuarentena. ¿Cómo te has sentido? Bueno, realmente ha sido una época como para todos. Creo que por primera vez casi nadie tiene que responder a las preguntas porque a todos nos ha pasado lo mismo. Nos quedamos el año pasado, en el mes de marzo, teniendo que anular nuestro viaje al Vive Latino, a México, y ese fue el inicio de todo. Ahí se pararon los conciertos, se paró todo, y ya cuando salimos el verano pasado, el otoño pasado, decidimos hacer este disco y ahora dentro de 8 días, 9 días, iniciamos de nuevo conciertos. Se supone, aquí ya no hay que dar nada por hecho. Absolutamente, sí, todo es tan incierto y tan interesante de todas maneras, porque son épocas interesantes en las que estamos viviendo en estos momentos. Hablemos un poquito quiero que arranquemos por existencialismo pop y lo que ha sido para ti y para ustedes este trabajo, este disco puntualmente. Pues este es un año, el 2021, en el que si nosotros hubiéramos seguido nuestros propios órdenes que nos imponemos a nosotros mismos, Nacho y yo, no hubiera sido un año ni de sacar disco, ni de tocar, porque hubiera sido eso el año anterior. Acabábamos de sacar un disco cuando se paró todo, íbamos a tocar, y este año hubiera sido un año como para estar más tranquilos, ir pensando qué queríamos hacer en el próximo disco. Como todo cambió, cuando nos juntamos a comer después de llevar meses sin vernos físicamente, decidimos que queríamos seguir adelante, que no teníamos ganas de hacer un álbum de 10, 12 canciones, pero que sí queríamos sacar con cierta periodicidad estos EPs y EPs de 3, 4, 5, 6 canciones. Y es lo que más o menos tenemos pensado hacer, teniendo en cuenta que estamos hablando de que no hay que hacer planes, pero bueno, algún plan hay que hacer porque eso tiene que ver con la ilusión que uno tiene por las cosas. Y este es existencialismo pop, la idea de no quedarte parado y no dejar que las adversidades te impongan su tiempo. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que empezaron? ¿Cómo sientes tú que ha cambiado particularmente el mundo del pop, ahora que hablamos de existencialismo pop? ¿Cómo sientes tú que ha cambiado todo desde que comenzó la historia de Alaska y Fangoria? Bueno, a ver, el pop es quizá lo más agradecido porque el pop siempre cambia. El pop es lo más abierto, es un cajón desastre donde cabe todo, cabe desde Jason Donovan a los Pet Shop Boys. Entonces, realmente es más fácil que las cosas cambien en el pop. Es más difícil en otros aspectos. Cuando nosotros empezamos, más allá de Fangoria, porque con Fangoria empezamos en el 90, la idea de tener un grupo de música electrónica que a la vez hace pop, pero a la vez hace a lo mejor canciones de 7 minutos puro instrumentales, pues era más complicada, al menos en España.
es más fácil si eres solo un grupo de música instrumental o solo un grupo de música pop. Pero teniendo en cuenta que nosotros venimos desde el 77 con todas las influencias del mundo mezcladas, desde el glam al punk, pasando por Kraftwerk o por la disco music, a nosotros nada nos suena raro. Entonces, sí sentimos que el mundo ha cambiado en el sentido de que probablemente ahora no se ve con tanta extrañeza que te interesen cosas diferentes, no lo sé. Creo que hay una cosa que vale la pena destacar en esta enorme trayectoria y que en los países latinoamericanos no alcanza a destacarse con el suficiente mérito, y es ese inicio, porque es que el pop, como lo dices tú, es supremamente agradecido, pero más que todo en esos mercados europeos y en esos mercados anglo, y en esos mercados europeos, tú miras hacia atrás, 50 años atrás, 45 años atrás, y te das cuenta de la importancia que ha tenido, ¿no? Pero para mucha gente allá afuera, en América Latina, fenómenos como Alaska y Fangoria se limitan a unas cuantas canciones. Sin embargo, es ese poder perenne, por decirlo de alguna forma, de esas canciones a lo largo del tiempo, el que también le da curiosamente ese peso a los artistas. Pero quisiera que hiciéramos como una rebobinada, como una devuelta del cassette, y me contaras ¿qué te motivó a arrancar a hacer música? ¿Cuáles fueron esos artistas? ¿Cuáles fueron esas cosas que te informaron a ti la pasión alrededor de lo que es hoy en día un legendario acto como Alaska y Fangoria? Bueno, lo primero habría que ponerse en el momento, en el año 75. Entonces, para mí, para una niña de 12 años, el descubrimiento de seres como Bowie o como Lou Reed o como Iggy Pop o como Sylvester, un poquito después, era el final del glam, el principio de la disco music, donde lo negro se juntaba con lo más blanco y más británico, y la estética era muy importante, esas estéticas diferentes. Entonces eso fue todo un shock. A mí la música me entró por la vista directamente, me entró por un libro que se llama Gay Rock. Entonces yo me acuerdo que iba a oír los discos de la gente que yo leía o compraba revistas de música. Yo no había oído en mi vida a nadie. Entonces iba corriendo cuando veía una foto de alguien que me gustaba. Pero eso no quiere decir que yo en ese momento pensara que quería formar parte de eso. Era como una fantasía. Claro que sí, ojalá ser como las New York Dolls. Claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no quisiera? Pero no pensé que yo los veía todos como súper ídolos extraterrestres. El punk, los Ramones sobre todo, me mostraron que como yo podía tocar la guitarra, podía hacer mis propias canciones y podía subirme a un escenario. Ahí sí es donde empieza todo. Y además ese espíritu que a mí me parece importantísimo del punk de hazlo tú mismo, que no te gusta lo que hay, no te quejes, hazlo, cállate y hazlo. Pues eso es lo que me pasaba con 14 años, 2 años después. ¿Quién te alcahuetea esos primeros impulsos y esos primeros deseos de producir cosas tú misma? ¿Quién te apoya y quién te acompaña? Pues es un momento en el que es todo muy naif, porque nadie se pensaba en hacer nada de esto con ningún tipo de visión de futuro. Te puedo decir que ni Almodóvar, sus películas, él trabajaba en la Telefónica y en los ratos libres hacía cortos con su cámara. Y nosotros lo mismo, íbamos al colegio básicamente y luego teníamos un grupo de música. Ya Nacho, mi compañero en Fangoria, estaba ahí en el primer grupo. Al principio fuimos 7, luego en Los Pegamoides fuimos 5, en Dinarama 3, pero Nacho ha estado en todas esas formaciones. Óyeme, ¿por qué esas formaciones se transforman? ¿Por qué son Alaska, Dinarama, Fangoria? Cuéntame un poco esas evoluciones. Es muy fácil, ni siquiera es una evolución, son disrupciones. Cuando un grupo de 7 deja de tener a alguno de sus miembros, yo creo que lo honesto es no seguirse llamando de la misma forma. Te permite además eso que es muy sano, que es empezar de cero. Lo mismo pasó con Pegamoides, éramos 5 y los 3 que nos quedamos cambiamos el nombre del grupo. Y cuando Carlos ya se fue de Dinarama, ¿a qué nos íbamos a seguir llamando Dinarama? Éramos ya Nacho y yo y iniciamos un proyecto nuevo.
¿Qué tan difícil fue explorar esa sexualidad rebosante de todos estos proyectos en aquella España de aquel entonces, en el 75 y de allí en adelante? Yo no sé, a lo mejor siempre pienso que a la gente más mayor que nosotros tenían otra visión, porque a lo mejor al ser más mayores, gente que ya había cumplido los 20 y algo, pues sí que venían de una adolescencia donde a lo mejor habían sentido ciertas carencias. Nosotros estábamos en nuestra adolescencia. Entonces, a ver, yo creo que las carencias del país y las carencias de la adolescencia eran las mismas, porque suele ser así. Entonces nosotros empezamos a vivir al mismo tiempo que de alguna forma el país empezó a vivir de otra forma. Entonces yo no siento que a lo mejor cualquier persona que sea adolescente en cualquier otro momento no hubiera tenido a lo mejor la misma adolescencia por eso, ¿no? Sí que las cosas estaban cambiando en España, pero nosotros éramos muy pequeños. No es como alguien que tiene 30 años y tiene una visión social y política del asunto. No, nosotros salimos del colegio para subirnos a un escenario. Y esa sexualidad no sé si de pronto informó políticamente el proyecto, es decir, al ser alternativa a esa sexualidad en un país que venía como de una dictadura, de un tema tan complejo, de un asunto que se prefería olvidar por lo que he alcanzado a leer, ¿no los tuvo que poner políticamente conscientes de alguna manera, independientemente de los niños que fueran? No, políticamente no. Lo que nos puso conscientes fue de nuestra propia realidad. O sea, ahí sí se ve que uno tiene sus influencias. Igual que yo te decía que Bowie era una marciana, y Nacho también siempre cuenta que cuando llegaba la hora del recreo y se juntaban los niños y se intercambiaban discos de Emerson, Lake and Palmer y cosas de esas, y él sacaba el disco de Bowie, Nacho era el raro del colegio, obviamente. Pero esa rareza que tenía que ver también con las opciones sexuales, con los amigos que teníamos, a nosotros nos parecía lo más normal del mundo. Nosotros creo que lo que hicimos fue crear un mundo paralelo donde todo se parecía más a las cosas que nosotros veíamos en las revistas o creíamos que eran nuestros ídolos, que a la realidad que estaba ahí fuera. Y creo que eso lo seguimos haciendo. Crearte tu propio mundo independientemente de la situación del lugar donde vives. ¿Tuvieron problema para sonar en la radio en aquel momento o gozaron del privilegio y de la fortuna de hacerlo sin problema? Pues ni lo uno ni lo otro. No tuvimos suerte en sonar en la radio al principio porque a nadie masivamente interesaba lo que hacíamos, pero sí interesaba a locutores concretos de emisoras concretas que eran los que estaban empezando a radiar las cosas nuevas. Entonces todo eso fue de la mano a la vez. Y cuando la gente piensa a veces, no sé cómo se verá en Colombia, pero a veces aquí dicen, bueno, aquellos momentos éramos 62 personas como mucho, 37 a lo mejor. Quiero decir, se ve como si fuera todo el país, todo, que no era así, que éramos personas muy contadas en ese momento. ¿Cómo eran los conciertos en aquel momento? Pues en aquel momento inicial horribles, porque tú tenías una forma de ser, de vestir, y el público que había abajo no tenía nada que ver contigo. Era un público muy hippie en el sentido más austero de la palabra, porque tampoco eran hippies como del Festival de Monterrey, que iban así vestidos como Jimi Hendrix. No, era una cosa como muy austera, muy de transición, muy de pancarta, o muy normal, con un suétercito. No había realmente una transacción, pero siempre había un pequeño grupo de personas que luego iba creciendo y que te ibas llevando y que se iban convirtiendo en tus amigos. ¿En qué momento sienten que se empiezan a agrandar más allá de la península ibérica? ¿Cuál es el momento en el que dicen, esto se hizo famoso? Bueno, primero fue aquí, ya después con el primer grupo, con Pegamoides, con la canción Bailando en el año 82. Esa canción sí se editó en Europa y se editó incluso en inglés en algunos países. Se editó en América, aunque no lo visitamos, en algunos países también. Y ya luego hasta Dinarama no llegan nuestros discos a la mayoría de los países de América. Y ahí es donde yo visito algunos, Colombia nunca más que de escala, me da mucha rabia, pero no más. Y ahí es donde ya se convierte en otra cosa. En aquel momento, porque luego hay una vuelta al underground, vuelta que nadie nos pone en la radio. Quiero decir, el mundo es así, es un ciclo. Yo recuerdo mucho
estando muy niño, teniendo, no sé, corría por ahí que el 87, 88 podría ser. Y recuerdo lo enorme que era, pues el pop español en Colombia siempre fue grande en la radio. Pero pues veníamos como de ese pop español muy tradicional, de Julio Iglesias, de Rafael, de Perales, de Paloma San Basilio, ¿no? Como que todo muy estándar. Pero había momentos en las programaciones de la radio donde aparecían estas canciones, donde aparecían sus canciones, y todo sonaba primero muy épico, ¿no? Era extremadamente grande y lleno de eco y fantástico y extraordinario desde esa sonoridad, ¿no? Y segundo, pues era completamente diferente, ¿no? Era completamente distinto, y al mismo tiempo lo abrazaba la radio pop en Colombia. Pero sí recuerdo mucho lo grande que fue, sin importar, mira, la sexualidad también, sin importar el sexo, porque siendo heterosexual, gravité siempre hacia este tipo de música, de la misma manera que me gustó Madonna o que me gustaron los Pet Shop Boys, ¿sabes? Porque era pop muy bien hecho, ¿no? Bueno, es que no deberíamos caer en el siglo XXI en un tópico que el propio ambiente, aquí se le llama, no sé si allí se usa ambiente, al ambiente gay, digamos, a veces cae en el propio tópico de tener unas normas. Y aquí no hay normas. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque eres gay no te puede gustar Motley Crue o no te puede gustar Iggy Pop? No. ¿O porque eres heterosexual no puedes entender las letras de Neil Tennant en los Pet Shop Boys? Esto no es así, no funciona así, y no debemos caer en un tópico. Es verdad que desde el mundo estrictamente gay se han creado hasta estilos como la high energy de canciones, hasta grupos como Village People con un doble sentido absoluto que la mayoría del público ni pillaba, no sabían lo que era ni Go West, ni YMCA, ni nada de aquello, que es la gran burla de hacer una broma privada, pero no hay que caer en los tópicos. Quiero decir, un deseo sexual no tiene por qué implicar unos gustos musicales, y creo que a día de hoy bien lo sabemos. Hablando de eso puntualmente, ¿cómo sientes el movimiento ahora que se celebra oficialmente el mes del Pride, el mes del orgullo? ¿Sientes cuáles son las cosas buenas en lo que ha avanzado, en lo que se ha transformado el movimiento, y qué cosas no te parecen tan buenas con respecto a eso que mencionabas sobre de pronto tópicos o reglas puntuales? Bueno, todo lo que se puede llamar movimiento cae en unos tópicos y en unas reglas, o se intenta o se impone. Eso es lo único que podría ser malo, en el sentido de que a lo mejor se constriñe todo. Lo demás es todo bueno. Quiero decir, estamos hablando tú y yo. Está hablando todo el mundo. No solamente es hablar, y no solamente en el mundo de los artistas, porque el mundo de los artistas siempre ha tenido una mayor posibilidad de visibilidad. Es más, seguramente cuando en un pueblo a alguien descubren que es gay, si es peluquero, si es cantante, si es no sé qué, no está tan mal. Pero ¡ay, si es abogado! ¡Ay, si es director de banco! Y hoy en día todo eso ha avanzado, y las leyes también. No es lo mismo que tú y yo hablemos a que a alguien le peguen, y hace años no podía denunciar porque casi le volvían a pegar. Entonces, no es lo mismo tener la ley en tu mano y poder decir, ese señor me ha insultado, ese señor me ha pegado, y que la ley te defienda a ti. Todo eso estamos en ello. En unos países más, en unos momentos más, en unos momentos menos. La educación general de la gente mejora, nunca va a ser buena. Somos humanos, siempre habrá gente de todo tipo, pero yo creo que, salvo esos tópicos que a veces se convierten como en leyes y normas, y yo me niego a que en esto y en nada haya una especie de leyes y normas inquebrantables, pues lo demás es todo bueno. ¿Qué te gustaría ver que pasara en los años venideros respecto de la educación alrededor de un movimiento, o de una fecha puntual, o de un mes puntual como el del mes del Pride?
Bueno, me encantaría que desapareciera todo, es decir, que no hubiera lugar a tener que fuera verdaderamente una celebración, un recuerdo de una fecha, de lo que viene detrás de esa fecha, del decir hasta aquí en un momento dado, pero que ese hasta aquí se convierte en otra cosa, se convierte en una posibilidad de convivencia entre todos. Estoy siendo absolutamente utópica, quiero decir, eso no va a llegar nunca, la naturaleza humana no va por ese lado, no soy buenista, hay gente buena, pero también hay gente muy mala y eso no va a cambiar. En todo caso, sí se ha visto un cambio bien radical en la sexualidad. Klosterman, que es un autor de mis favoritos gringo, decía que la Matrix era pues esta gran revisión de la sexualidad, mucho más que cualquier otra cosa. Cuando apareció The Matrix en el cine, todos hablábamos como de la transformación hacia lo digital, de la manera como nos íbamos a volver números, unos y ceros y todo ese rollo, y resulta que era como esta disrupción. Volvemos al tema para mencionar el impacto que ha tenido Alaska, Dinarama, Fangoria y todo lo demás en la música y en la cultura pop de la disrupción de lo sexual. Y sí siento que hay algo importante por lo que estas nuevas generaciones creo que han peleado, y es esa diversidad de la sexualidad, que era algo que yo creo que en mi década, en mi época, pues imagínate, ser homosexual era ya raro. Imagínate ahora ser no binario, ¿no? Era bastante extraño, pero sí siento que hemos avanzado un poquito en ese tema, ¿no? Bueno, siempre hay un peligro, que es que lo que hablábamos antes de lo normativo. A veces no sé cómo decir, la oveja negra siempre existe. Entonces, que de repente hay un tío como Bowie que no cumple las normas de la homosexualidad ni de la bisexualidad, era más fácil en los 70 que ahora. Es porque está todo más encorsetado. Pero bueno, yo creo que son circunstancias del momento y obviamente no puedo ponerme en la mentalidad de alguien que ahora tenga 15 años o 12 años, como tenía yo cuando descubrí a Bowie, descubrí que eso era el hombre más deseable del mundo, aún antes de saber lo que quiere decir deseable, porque no tenía ni idea con 12 años de lo que quería ser deseable. Entonces es muy distinto, el mundo ha cambiado mucho, pero cuidado con los encorsetamientos. Es verdad que ahora se habla de lo no binario, pero hay otras opciones. Lo que nosotros en nuestro grupo decimos la marica rara, la que no le gustan los Pet Shop Boys, la que no necesariamente se tiene que vestir con la camiseta apretada. No, tenemos que dejar libertad a muchas cosas, no solamente a lo que nos están bombardeando desde lo oficial. Y fíjate que estamos diciendo ya lo oficial, porque ya hay una oficialidad de esto. Entonces, si siempre hemos estado un poquito en contra de lo oficial, cuando venía del Estado, de la normativa, de la familia, pues también cuidado con lo oficial desde otros lugares. Lo oficial quizá nunca deba ser lo que uno tenga que fijarse. Sin duda alguna estoy completamente de acuerdo con que no importa qué posición o qué movimiento sea, cuando se vuelve oficial se complican mucho las cosas, ¿no? Desde la mentalidad. Pues sí. Pues mira, ha sido un placer conversar contigo. Ojalá poder verte pronto, ¿no? En vivo y en directo, ver ese proyecto, ver eso que no nos tocó ver en vivo y en directo en la década de los 80, pero que sigue siendo tan vigente, tan importante y, como lo decías, tan disruptivo y tan especial para la cultura pop en América Latina y en particular en Colombia. Alaska, de parte de la gente del podcast de Canal 13 y de parte mía, es de nuevo un honor conversar contigo sobre existencialismo pop y sobre todos estos asuntos. De verdad, ha sido un orgullo tenerte aquí. Pues me encantaría decirte sí, ojalá pronto, pero mira, como dice nuestro último single, momentismo absoluto. No sé lo que va a pasar mañana, se supone que dentro de nada empiezan los conciertos. Oye, ojalá la próxima vez nos veamos en persona, quién sabe. Momentismo absoluto, de momento no hay que pensarlo. Cuídate mucho, gracias por estos minutos, por estar aquí conmigo. Gracias a ti, chao Alejandro.